Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, que donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Es que bueno, Germandiel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias Jorge, gracias a ti, bendiciones y bueno, estamos muy bien y bueno, sé que tú también estás muy bien y te envío un fuerte abrazo y bueno, bienvenidos a todos pues los que nos escuchan en este momento, hoy día, hoy martes, nuestra querida emisora Busco en Ti, los que nos ven en este momento y los que nos verán posteriormente a través de nuestras diferentes redes sociales, de nuestros diferentes medios. Sí, sean bienvenidos todos y les bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy un día muy especial porque estamos nuevamente acá para escuchar buenas nuevas de parte del Padre Celestial. Y bueno, es un motivo súper importante para nosotros estar agradecidos con el Padre Celestial. Siempre nuestra actitud debe ser de agradecimiento para con el Padre Celestial, ¿sí? En todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Así que bueno, como decía, un día súper especial porque el tema que hoy el Padre Celestial desea que desarrollemos lo he titulado La manifestación de Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir el tema, la manifestación de Dios, ¿sí? Y es que, bueno, nosotros como hijos del Eterno, como hijos de nuestro Padre Celestial, siempre anhelamos la manifestación de Dios, ¿sí? En en todas las áreas, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Incluso, bueno, si hay aquellas personas que no, digamos, no son creyentes o no tienen, como muchos hemos escuchado, una religión, ¿sí? Bueno, también anhelan ver, ¿sí? La manifestación, ¿sí? De lo que ellos se han proyectado, ¿sí? Todos nosotros, el ser humano, siempre se proyecta con metas, con sueños, ¿sí? Con proyectos y siempre anhela pues que esas metas, esos sueños, esos proyectos se lleven a cabo, ¿sí? Que haya esa manifestación, porque nosotros nos planificamos para que algo algo pueda darse a luz, ¿sí? Lo que hoy hacemos, lo hacemos con un propósito, ¿sí? Cada cosa, para que mañana haya manifestación de lo que hoy planificamos, de lo que hoy pusimos, en donde hoy pusimos nuestra fuerza, nuestro enfoque, ¿sí? Entonces mañana nosotros deseamos cosechar lo que hoy sembramos tiempo, sembramos, buscamos conocimiento, estamos preparando algo y bueno, entonces mañana de seguro pues o no mañana, no sé, a corto plazo, a largo plazo, esa manifestación de lo que esperamos se va a dar, ¿sí? Y bueno, cuán más importante es poder reconocer nosotros que nuestro Padre Celestial es un Dios que responde, ¿sí? Es un Dios que responde en todo tiempo, que anhela, ¿sí? Bendecirnos, como dice su palabra, ¿sí? Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Es decir, que el Padre Celestial desea manifestarse a nuestra vida, ¿sí? Es el anhelo, ¿sí? Lo dice Él en su palabra, ¿sí? Lo plasma allí en la Torá, en la Biblia, ¿sí? Que Él desea que nosotros seamos prosperados. Entonces, como decía, nosotros como hijos del Eterno siempre estamos anhelando ver al Padre Celestial. Muchas veces quizás no le pedimos y decimos, porque estamos bien, ¿sí? Y decimos, bueno, Padre, solamente te voy a dar gloria, te voy a dar alabanza porque tú te lo mereces, ¿sí? Pero aún en esos pequeños detalles, muchas veces anhelamos algo, por muy pequeño que sea, pero deseamos ver la manifestación del Padre Celestial en algo, por muy pequeño que sea, como decía, la solución de un problema, que muchas veces ese problema es pequeño, pero nosotros somos los que lo hacemos grande, ¿sí? Somos los que lo hacemos grande. Vemos el caso de aquel gigante Goliat, ¿sí? David ya sabía en su espíritu que ese gigante iba a caer, ¿sí? Pero aquel pueblo, ¿sí? Que estaba allí con el rey Saúl, veía aquel gigante muy poderoso y ciertamente físicamente aquel gigante era alto, ¿verdad? Tenía armaduras, era un era un guerrero con experiencia, ¿sí? Y incluso los
soldados de aquel rey Saúl, pues le temían, aún con la experiencia, aún cuando habían ganado batallas, aún cuando habían visto pues la mano de Dios en su batalla, aún le temieron a aquel gigante, ¿sí? Pero David, siendo un hombre con la sabiduría de Dios, con la inteligencia, que ya había visto la manifestación del Padre Celestial en su vida, dice la Biblia que David, anteriormente a enfrentarse a ese gigante Goliat, ya él se había enfrentado a otros, se había enfrentado a osos, se había enfrentado a otros animales que humanamente nosotros es difícil que nos enfrentemos a ellos y los derrotemos, ¿sí? Siempre nos puede venir el temor y no estamos adiestrados, ¿sí? Como para enfrentarnos a un animal, pero David tenía eso, ¿sí? De parte del Padre Celestial. Él se había enfrentado con esos animales, con esos osos y lo había vencido, ¿sí? Y por eso ya David tenía, ¿sí? Había visto la manifestación de Dios y por eso él vio a este gigante, Goliat. Entonces, pues él no le tuvo temor, él ya dijo, bueno, ya yo he visto la mano de Dios con otras cosas. ¿Cómo este gigante va a querer venir en contra de nosotros y va a impedir que la mano de Dios se siga viendo, que se siga manifestando? Es decir, que ellos siguieran ganando batallas, que siguieran conquistando territorio, porque ese gigante se había parado allí al frente de ellos para esclavizarlo, para atemorizarlo, y por momentos los logró para con aquel ejército. Pero David dijo, esto no es posible, sí, estoy parafraseando, no puede ser que un gigante venga y atemorice a un pueblo, ¿sí? Y eso fue una lección, como decíamos, para aquel rey Saúl. Saúl había visto la manifestación de Dios. Saúl era el ungido, el rey Saúl de Dios, y aún no encontró la salida en ese momento, o no tenía la salida para derrotar a aquel gigante. Ninguno de sus hombres había querido ser capaz de enfrentarse a aquel Goliat, pero David, aquel enviado por Dios, se enfrentó y dijo, yo voy a ver la manifestación de Dios en este gigante. No puede ser posible que este gigante venga a querer atemorizarnos, ¿sí? Y aquel pequeño hombre joven, en experiencia, en edad, sí, perdón, pero tenía la experiencia del Padre Celestial, que es lo más importante, y el que derrotó a aquel gigante, aquel Goliat, y de la manera que menos esperaba, o que muchos esperaban, sí, muchos esperaban que David fuera con armaduras, con espadas, sí, como en aquellos tiempos, como se peleaba una batalla, como peleaban los guerreros, pero él lo hizo a la manera del Padre Celestial. Él vio la manifestación del Padre Celestial a la manera del Padre, porque se dejó guiar por él, por el Padre Celestial. Así que una de las cosas, para que nosotros veamos la manifestación del Padre Celestial, es que nos dejemos guiar por sus estrategias, por sus rudimentos, por sus argumentos, por la manera como él nos dice, ¿sí? No a nuestra manera, ¿sí? Quizás aquel rey Saúl hubiese podido buscar, ¿sí? Un guerrero, ¿sí? Con alta experiencia, alto, ¿verdad? Poderoso físicamente, pero esa no era la manera de Dios, ¿sí? La manera en que Dios deseó manifestarse para darle aquella victoria a aquel hombre y a Saúl fue usando aquel pequeño hombre, ¿verdad? Aquel pequeño jovencito, David, pero de esa manera fue que Dios se glorificó, de esa manera fue que vino la manifestación de Dios, y así muchas veces Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Aquello que parece grande, ¿sí? Nosotros buscamos la sabiduría, tenemos el conocimiento, pero eso muchas veces se hace nulo, ¿sí? O no tiene efecto. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial lo quiere hacer a su manera, ¿sí? Y no a nuestra manera, no con nuestra sabiduría, no con nuestro conocimiento, no con nuestra experiencia, ¿sí? Como fue el caso aquel de David, que derrotó a aquel Goliat, ¿sí? Así que mira, la definición de manifestación, ¿sí? Según el diccionario, es acción y efecto de manifestar, ¿sí? O manifestarse, así de sencillo. Es la acción, es el efecto de manifestar o de manifestarse, ¿sí? El Padre Celestial anhela manifestarse, ¿sí? La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, de conquista en conquista, ¿sí? Es decir, nosotros debemos estar siempre en constante movimiento, anhelando la manifestación del Padre Celestial. Si no hemos visto la manifestación del Padre Celestial en algo,
algún área, en algo que deseamos, es porque no es el momento y no es el tiempo, ¿sí? O porque lo estamos haciendo eso a nuestra manera y no a la manera de Dios, ¿sí? Pero el anhelo del Padre Celestial es manifestar, manifestar de Él, sí, manifestar su gloria, su chequina, su cabot, su gloria, en otras palabras, ¿sí? Y bíblicamente la palabra manifestación se define como el advenimiento, ¿sí? La aparición, ¿sí? La revelación, ¿sí? La venida, ¿sí? Entonces, es la aparición de quién, de nuestro Padre Celestial, es la revelación, es la venida. Muchas veces el Padre nos da la victoria a través de una pequeña, eh, eh, de algo que no sabíamos, ¿sí? Algo que no sabíamos cómo solucionar, y por la sabiduría que Él nos da, porque clamamos a Él, por esa revelación que viene solamente de Él y esa sabiduría, entonces obtenemos la victoria, ¿sí? Como decía David, sabía que ese gigante iba a caer, pero aquel pueblo, aquellos guerreros no tenían esa revelación, ¿sí? Porque estaban queriendo luchar a su manera, lo tradicional para ellos era buscar un hombre fuerte, ¿verdad? Guerrero, con experiencia, pero no estaban dejándose guiar por la revelación del Padre Celestial, que David sí la tenía, ¿sí? Y entonces eso se conoce como la manifestación, ¿sí? Bíblicamente hablando, sí hay muchas definiciones, hay, bueno, definiciones en el hebreo, en griego, pero no voy a hacer mucho énfasis en esas definiciones, ¿sí? Dice la palabra en Sofonías 3:17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Padre Celestial? Que Jehová, el Padre Celestial, se gozará sobre nosotros, sobre ti, mi amado hermano, con alegría, ¿sí? Él te salvará, ¿sí? Él se manifestará. Tú cantaremos de amor, con cánticos, ¿sí? Con alegría, ¿sí? Nos regocijaremos con cánticos, ¿sí? Entonces, no, quizá no hemos visto la manifestación del Padre Celestial, o sí la hemos visto en muchas cosas. Siempre podemos, estoy seguro que podemos testificar de que hemos visto la mano de Dios, hemos visto la manifestación de Dios, pero quizás no en todas las cosas. Pero la buena noticia es que el Padre se gozará en nosotros. En su debido tiempo, eso se va a dar. En su debido tiempo, cantaremos de alegría, como dice acá en Sofonías 3:17. Dice Salmo 58:11. ¿Sí? Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, Dios, una de las formas de manifestarse también es con justicia, ¿sí? Por eso dice, ciertamente hay galardón para el justo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos justos, justo porque hacemos las cosas a la manera de Dios, hacemos las cosas con integridad, con honestidad, aún aunque nos cueste, aunque el mundo nos quiera dejar o nos quiera arrastrar por la corriente, una corriente que para ellos no importan muchas veces los valores, no importa la honestidad, no importa la integridad. Si somos honestos y somos íntegros, pues quizás muchos se podrán reír de nosotros porque nos considerarán como que somos arcaicos, como que somos viejos para este nuevo ciclo, que en donde la honestidad y la integridad en muy pocas partes, esos valores se llevan a cabo o se ponen en práctica, ¿verdad? Entonces, pero lo dice la palabra, lo dice, ciertamente hay galardón para el justo. Justo es aquel que es honesto, aquel que es íntegro, ¿sí? Entonces, quizás para el hombre no hay galardón, porque dirán, bueno, que de nada sirve la honestidad, de nada sirve la integridad, pero para Dios hay galardón, ¿sí? Aunque no sabemos cómo Dios va a hacer, pero Él nos va a galardonar. ¿Por qué? Porque estamos siendo justos, estamos siendo honestos, estamos siendo íntegros, ¿sí? Estamos resolviendo los problemas a la manera de Él, con honestidad, hablando verdad y no diciendo mentira para poder resolverlo. Muchas veces nosotros o pensamos, o muchas personas piensan que si dicen algo que no es verdad, entonces eso que no es verdad podrá salvarte del problema. No, si decimos mentira, eso lo que va a hacer es que nos va a arrastrar más, ese problema se va a agrandar más, ¿ves? Entonces, lo que es correcto, justo es hablar con honestidad e integridad. Y de seguro el Padre Celestial,
bueno, tendrá misericordia, bueno, hará justicia, hará lo que tenga que hacer porque está viendo nuestro corazón, ¿sí? Y ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra, ¿sí? Nosotros, nuestro deber es actuar con honestidad e integridad y Él se encargará de juzgar, Él se encargará de manifestarse con justicia, mi amado hermano. Dice Salmos 31, 19, del 19 al 23, voy a leerlo, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, ¿sí? Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, ¿sí? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua, ¿sí? Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravilla, ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, ¿sí? Amad a Jehová todos vuestros santos, ¿sí? Vosotros sus santos, ¿sí? A los fieles guarda Jehová, ¿sí? Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Entonces, ¿qué no hace mención el Padre Celestial acá? Que Dios se manifiesta también muchas veces para protegernos, ¿sí? Una de las cosas o las formas como Dios se manifiesta es para protegernos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué significa acampa? Que está allí cercano, que está allí guardándote, protegiéndote, aunque no lo veamos. Dice que el ángel de Jehová acampa allí. Si nosotros tememos a Dios y decimos, wow, Padre, necesito que tú te manifiestes, necesito tu protección. Entonces, bueno, recordemos esa palabra siempre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Entonces, has guardado, aquí dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, ¿sí? Los que temen a Dios, pueden ver la bondad de Dios. La bondad tiene que ver con misericordia, ¿sí? Y dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Lo que el hombre pueda o quiera hacer en contra de ti no tendrá validez si tú estás en lo secreto de su presencia. En lo secreto, Él te guarda y te protege. Tu mayor escudo, tu mayor protección no es un armamento, no es un escudo como guerrero, como analizábamos el pasaje de la historia de David. Su mayor escudo y protección no fue una armadura, no fue una espada, ¿sí? Él pudo haber tomado esas armaduras, pero él decidió hacerlo a la manera de Dios. Sí, él sabía que su protección era el santo de Israel, era papá, era nuestro Yahweh, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios de imposible. Entonces, él tenía pues revelado lo que era la protección de Dios. No tomó armadura, no tomó estrategias del Padre, sino que sabía y dijo, el Padre Celestial, bueno, me ha librado de osos, me ha librado ya de otras cosas. ¿Cómo no me va a guardar y proteger de este Goliat? ¿Sí? Que para muchos era gigante, pero David sabía que en el espíritu era un pequeñito, un enanito, ¿verdad? Entonces, dice Éxodo 13, 21, dice, el Señor iba delante de ellos, ¿sí? De día en una columna de nube, ¿sí? Para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrar, ¿sí? A fin que anduvieran de día y de noche. Entonces, ¿qué nos hace mención el Padre Celestial? Dios se manifiesta también con gracia y cielos abiertos. Dice acá este pasaje, Éxodo 13, que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, ¿sí? Y de noche en una columna de fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo esas dos columnas? La columna de día, la columna de noche, estaba siendo un indicador de la manifestación del Padre Celestial, con cielos abiertos. Yo no sé qué el Padre Celestial va a hacer en tu vida, pero estoy seguro que se va a manifestar, quizás no con una nube como en aquel tiempo, pero se va a manifestar para guiarte, ¿sí? Esta nube lo que hacía también era guiarlo, ¿sí? Hacia lo que el Padre Celestial que ellos querían que hicieran, ¿sí? El Padre Celestial quería que ellos hicieran, ¿sí? La manifestación del Padre Celestial demanda de nosotros también dirección, andar en el camino correcto, en la voluntad del Padre Celestial. En este caso, Él se manifestó en esas nubes para mostrarle el camino que debían tomar, ¿sí?
Entonces, mira, muy importante, cuando accionas a lo revelado, ¿sí? Provocas la manifestación de papá, ¿sí? La manifestación de nuestro Dios. El Padre nos da la revelación, accionamos a eso, y eso va a producir la manifestación. Queremos y anhelamos la manifestación del Padre. Bueno, entonces acciona a lo revelado. El Padre muchas veces nos da la revelación, pero si no accionamos no puede haber manifestación, ¿sí? Otra cosa importante, la magnitud de los ataques y gigantes es directamente proporcional a la magnitud de la manifestación de la gloria de Dios. Constantemente o muchas oportunidades o en ciertas oportunidades vamos a tener ataques y gigantes que se van a levantar, pero esos ataques y esos gigantes, ¿sí? Es indicador, ¿sí? Y es algo que indica que algo es directamente proporcional a la magnitud, ¿sí? De la manifestación de la gloria de Dios. Cuando Dios quiere manifestar algo, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea la manifestación de Dios, mientras más grande sea la gloria postrera, entonces más ataques se pueden levantar, más gigantes se pueden levantar, pero hay que tener el discernimiento para entender que es porque vamos a entrar a palpar esa manifestación aún más grande y poderosa de lo que la habíamos manifestado, lo que habíamos visto manifestado anteriormente. Por eso se levantan ataques mucho más grandes, por eso se levantan gigantes mucho más grandes, ¿sí? Porque vamos a experimentar una manifestación de la gloria de Dios mucho mayor, ¿sí? Otra de las cosas, pongámosle demanda a Dios para que Él se manifieste. Queremos ver la manifestación de Dios, pongámosle demanda, decimos, bueno, Padre, yo quiero que tú te manifiestes en esto, y yo te pongo esta demanda, ¿sí? Bueno, pongámosle demanda con referencia o referente a su voluntad, tampoco demandémosle cosas que no estén alineadas a su voluntad porque no se va a manifestar. Entonces, si no se manifiesta, no porque Él no quiere, sino porque no es su voluntad, ¿sí? Una de las cosas que impide la manifestación de Dios es la queja, mi amado hermano, ¿sí? Si nosotros nos quejamos ante una situación, ante la ausencia de algo, ¿sí? Eso va a impedir la manifestación de Dios. Todo lo contrario, la queja debe ser alabanza, adoración constante, porque eso producirá esa actitud de manifestación del Padre Celestial. Ante la batalla por la conquista, muchas veces tenemos que, bueno, tomar un reposo, ¿verdad? Agachar nuestra cabeza, sentar nuestros pensamientos, tomar fuerza, ¿sí? Y dejar que papá se manifieste. Tomamos fuerza ¿para qué? Para analizar al enemigo, para analizar estrategias, para ver cómo vamos a derrotar a ese enemigo, ¿sí? Muchas veces nos desgastamos, no encontramos la manera de cómo derrotar a ese enemigo, ¿sí? Como aquellos hombres se sentían acorralados, ¿sí? No encontraban la forma, ¿sí? De derrotar a aquel Goliat. Pero en la batalla, ¿sí? Bueno, muchas veces va a ser necesario, tomémonos un reposo, ¿sí? Un reposo, un descanso, digamos, espiritual, ¿sí? Y tomemos fuerza, ¿sí? Para dejar que papá se manifieste y nos dé la estrategia. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a derrumbar a ese Goliat, ¿sí? Debemos anhelar la manifestación de Dios, pero con la dirección de Él, ¿sí? Como en el caso de la columna de día y de noche. Dios desea manifestarse, ¿sí? Pero bajo directrices, bajo sus estrategias, ¿sí? Debemos anhelar la manifestación de Dios, de papá, pero bajo sus normas, bajo sus estatutos. No, Padre, anhelo la manifestación tuya en esta situación, en esto que yo deseo hacer, pero yo lo deseo hacer a mi manera. No, no es a mi manera, es bajo sus estrategias, ¿sí? Mira, hombres como Job supo esperar la manifestación de Dios, a pesar de que pasó por tantas cosas, ¿sí? Él supo esperar y sabía que iba a venir algo poderoso para con su vida, a pesar de esas enfermedades, las pérdidas que tuvo, ¿sí? Él supo esperar ver la manifestación de Dios. A la final entendió que era un propósito del Padre Celestial y a la final vio la manifestación de papá. Hubo retribución, hubo recompensa. Dios le dio más, le multiplicó, sí, pero porque él supo esperar la manifestación. Bueno, no se quejó, sí, como decía, la queja impide la manifestación, sino que él supo esperar
y supo entender los designios de Dios para con su vida, para ver la manifestación de Dios. Josué, otro hombre de Dios, vio la manifestación de la victoria. ¿Por qué? Porque obedeció a las estrategias dadas por el Padre Celestial. La estrategia dada por el Padre Celestial para Josué quizás no tenía sentido, era dar vueltas allí hasta que el Padre le dijera pues que esas murallas, esos muros iban a caer, pero él obedeció y vio la manifestación del Padre Celestial. Si no hubiese obedecido o lo hubiese hecho a su manera, no hubiese visto la manifestación del Padre Celestial. David vio la manifestación de Dios para derrotar a aquel gigante Goliat, como decíamos y analizamos al principio. Entonces, mi amado hermano, con esto finalizamos y yo bendigo tu vida y oro al Padre Celestial que esta palabra celestial pueda calar en tu espíritu y que sea de bendición. Y yo declaro y profetizo para con tu vida, que verás la manifestación de Dios mientras estés alineado a sus caminos, a su voluntad, haciendo lo que Él te demanda, de seguro que verás la manifestación de Dios. Así que lo declaro y lo profetizo para con tu vida. Chao, chao, bendiciones.